Hemos vuelto. Bueno, Exacto. hemos vuelto. Bueno, estamos aquí con nuestros invitados, con Rafael y Camila, que les vamos a dar la palabra para que nos cuenten un poco quiénes son, qué hacen, qué equipo de salud forman y con qué trabajan. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Primero que nada. Bueno, arranco yo. Yo soy Camila Canepa, soy trabajadora social. Formo parte de Íntiva desde sus comienzos. Íntivas. Perdón, tenemos un problema va. técnico con el micrófono. Voy. Bien. Sí. Ahí vamos. Perfecto. No pasa nada. Bueno, yo soy Camila Canepa, soy trabajadora social. Formo parte del equipo desde los comienzos. Íntiva Salud nació ya hace un tiempo entre compañeros, conocidos, trabajadores de la salud, algunos, cannabicultores, otros, que cada uno y cada una tenía su propio recorrido personal, tanto profesional como en relación al cannabis, y a partir de ese interés y de que el marco legal nos fue acompañando, fuimos armando este dispositivo de acompañamiento a personas que utilizan cannabis. Sí, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Perdón que me acerco al micrófono así me pueden escuchar. Bueno, yo soy Rafael Sasso, soy médico, especialista en medicina general y familiar y también en endocannabinología. Estamos aprendiendo la palabra de esta especialidad que bueno, todavía tiene que recorrer un camino. Y como decía Camila, sí, esto surgió porque además somos usuarios de cannabis, somos cultivadores también de cannabis y bueno, pudimos combinar nuestras profesiones con también el interés que teníamos en hacer uso de la planta de cannabis y de todas las plantas en realidad que tienen propiedades medicinales y de las cuales también ya veníamos trayendo un recorrido tanto en nuestra formación como en el uso. Así que bueno, estamos acá para compartirles nuestra corta pero agitada experiencia. Bien. Y bueno, y para que charlemos y bueno, y podamos llevarle a la gente de qué se trata esto y bueno, nada, compartir, de eso se trata. ¿Cuáles son los primeros desafíos que tuvieron cuando arrancaron? Bien, los primeros desafíos. Creo que lo primero que nos fue pasando, que en realidad tiene que ver con la temática en general, más allá de nuestra experiencia personal, tiene que ver con poder empezar a conversar, ¿no? Tanto el cannabis como las drogas en general u otras, no solo las plantas medicinales, tienen cierto prejuicio, cierto estigma, desconocimiento, falta de información, queda a veces en algunos grupos de personas, nada más, no en todas. Entonces, al principio fue más que nada transmitir información, empezar a comunicarnos, armar red, contactarnos con otras personas que venían teniendo recorridos muy largos. Esto no es algo nuevo, ni en el uso de las personas que lo utilizamos, ni en quienes acompañamos. Así que creo que lo primero fue empezar a encontrarnos con otros y otras que pensaran parecido, y después a que la gente empiece a informarse y a conocer esto para que también se anime, empiece a consultar y empecemos a armar entre todos lo que tiene que ver con el cannabis terapéutico. Bien. Sí, también ese interés se potenció con los avances en el marco regulatorio, eso me parece importante. Entiendo que recién estaban repasando un poco las leyes que dieron lugar a esto. Y bueno, y ahí como a mí me gusta decir, por lo menos como médico, es que salimos del closet, digamos, nos permitió salir del closet. Y bueno, y poder acompañar a las personas que ya vienen utilizando el cannabis, en muchos casos de manera terapéutica, más allá de que se identifique ese uso como terapéutico o no. Y bueno, y si no está esa construcción del uso terapéutico, poder encuadrarlo, digamos, poder disminuir los riesgos que tiene la planta de cannabis, como puede tener cualquier otra planta y como también la tienen, por ejemplo, los medicamentos, y potenciar los beneficios que tiene para la salud. Entonces eso creemos que transforma y construye también el uso terapéutico del cannabis. Sí,
Sí, un poco al principio nos preguntaban como qué hacemos con los pacientes y tal vez Claro. con los usuarios, las personas que nos consultan. La idea es abrir el diálogo, habilitar, hacer preguntas, conversar, ver los recorridos, siempre recuperar las trayectorias de cada uno y de cada una permite potenciar aún más cualquier acompañamiento, intervención. Digo, las personas son protagonistas de sus procesos de salud y de cuidado y ahí entran un montón de saberes que también hay que saber escuchar, recibir, y no solo somos nosotros desde nuestro dispositivo o desde nuestro lugar de profesionales quienes tenemos algo para decir, sino hay mucho más de quienes lo atraviesan también, como para partir de un lugar. Bien. Tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas. Paren, voy a empezar yo con una así de lo que veníamos hablando, pero digo, para que la gente entienda, para que la señora que nos está escuchando aprenda un poco más. Digo, ¿cuál es la diferencia? Por decirlo de una manera poco profesional lo que voy a decir, pero la diferencia entre que vos decís, che, me voy a fumar un faso con cannabis, a lo que ustedes realizan, el proceso distinto que tiene el aprender a cultivar, ¿cuál es el producto final? ¿Es la misma consecuencia para la persona que se fuma un faso a que fuma, por ejemplo, después de cultivar su planta, a partir de lo que ustedes enseñan? ¿Es la misma consecuencia en el cuerpo? ¿Flasha, no flasha? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer medio una respuesta compartida, ¿no? Yo tal vez lo primero que quiero decir y que es algo que trabajamos muchos es que siempre siendo protagonistas y sabiendo el origen de lo que utilizamos y el proceso y la calidad, podemos obtener experiencias más seguras, ¿no? Y en esto Sí. que Rafael traía antes de poder disminuir los riesgos y potenciar los beneficios, nosotros trabajamos en una perspectiva de reducción de riesgos y daños. La idea justamente es poder evaluar la situación inicial y siempre fomentar la autonomía y la autogestión. Siempre que uno pueda ser parte activa de su cuidado, va a ser mucho mejor el resultado y más Total. seguro probablemente, sobre todo en estos momentos donde todavía la información cuesta, no sabemos muy bien de dónde sale la calidad y demás, entonces está bueno siempre ser parte, ¿no? Desde los comienzos. Sí, y también esto que traías, Antonella, de que bueno, de que el proceso de cuidado de la planta y de uno cómo se vincula uno con el ambiente, ahí también, y esa experiencia de cuidado de la planta también es terapéutica, Sí. o puede serlo, digamos, ¿no? Tampoco hay que caer en que, bueno, en todas las personas tienen que querer cultivar, digamos, depende del interés. Hay personas que querrán, no sé, usar un aceite, que alguien se lo facilite, se lo venda, y ya, digamos. Pero bueno, también está la posibilidad, más que está la posibilidad en realidad como para ser respetuosos y respetuosas de la cultura canábica, la gente ya viene cultivando, tenemos, digamos, una experiencia muy zarpada, digamos, acá en Argentina. Digo, caminamos por Buenos Aires y está lleno de grow shop, digamos, o sea, la gente Olvídate. cultiva un montón, se hacen fitopreparados de excelente calidad, se producen semillas, digamos, entonces, bueno, es, digo, como poder ser parte de ese proceso desde nuestro rol como profesionales. ¿Y para quiénes es recomendado y para quiénes no? Si es que hay un no. Bueno, ahí en realidad hay que individualizar, digamos, cada caso. Obviamente que, bueno, que habremos, digo, la gente también ya sabe, digamos, de que, bueno, que el cannabis tiene ciertas propiedades que son conocidas, que puede ser, y que algunas están más investigadas y tienen más evidencia científica que otras. No sé, como por ejemplo, como tratamiento del dolor, hoy, digamos, hay mucha evidencia científica, hay mucha información al respecto y además hay mucha experiencia en el uso. También, por ejemplo, para tratamiento de la ansiedad, hasta en la población pediátrica, digo, en niños y en niñas, epilepsia refractaria, hay un montón de evidencia científica también. Y bueno, y después empiezan a haber un montón de síntomas, de problemas de salud, en donde el cannabis puede cumplir un rol o ya lo viene cumpliendo a los tirones y por ahí falta como, bueno, a ver, sentémonos, ¿qué haces? ¿Qué buscas? ¿En qué te puede ayudar? ¿En qué puede poner en riesgo tu salud? Y bueno, y ahí como ir viendo, digamos, pero bueno, no nos gusta como tampoco limitar tanto el uso, digamos, porque
porque es muy diverso, porque cada vez se descubren más propiedades, cada vez se descubren más cannabinoides, cada vez se descubren más propiedades de cada uno de los cannabinoides, y todavía hay como mucho para recorrer, digamos. Entonces me parece que va un poco por ahí. Sí, tal vez como para agregar, nos sale muy común esto, bueno, para quién sí, para quién no, cómo lo indica, ¿no? Y me parece que el cannabis nos permite una alternativa, en este momento un escenario de poder pensar desde otros lugares. Tal vez nosotras tenemos una idea sobre a quién beneficiaría a más en ciertas situaciones, pero también alguien puede venir con su propia experiencia, su autorreconocimiento, decir, a mí me sirvió para esto, más allá de todo lo otro que me puede estar pasando, y es dar lugar a eso, porque existe, porque sucede, y lo mejor que podemos hacer es ver cómo acompañar eso sin tener que limitar, ¿no? El para quién sí, para quién no, y justamente el cannabis y todas las organizaciones y el movimiento canábico que viene impulsando todas las leyes que vienen sucediendo hace muchísimos años, como decía Rafael antes, también nos invitan a pensar desde otro lugar, y está bueno como poder hacerlo. Sí, después algo para agregar es que sí hay contraindicaciones, sí hay que ver, evaluar, digamos, tiene que ser acompañado por profesionales, hay que evaluar qué antecedentes tiene la persona, qué medicación utiliza o puede llegar a utilizar, digamos, y ahí sí, digamos, puede haber limitaciones y puede haber contraindicaciones para el uso de cannabis. Entonces, eso es importante, no es que para todo el mundo y en todo momento, no, digamos. Claro. Es interesante, a ver si entendí bien. Entonces, como a ver, yo soy una persona que estoy interesada en el tratamiento, entonces hay como un tratamiento un tratamiento integral que no solamente es como lo tradicional de la medicina, que vos vas al consultorio y te recetan un medicamento, sino que además quizás, por lo que estoy interpretando, ven la historia de la persona, ven lo que le interesa, esto de que está tomando, qué dolencias tiene, como una cosa más holística, si se quiere, ¿no? Entonces, si una persona va a atenderse con ustedes, ¿cómo sería la consulta? Así como para entenderlo un poquito más en profundidad. Bien, desde Íntiva Salud mantenemos ahí un primer contacto, les enviamos un formulario para ir conociendo un poco cuál es su situación, y por lo general reciben una llamada mía como trabajadora social para hacer una pequeña admisión donde charlamos un poco de esto, sobre antecedentes, sobre la trayectoria que cada uno y cada una tuvo y cada una con respecto al cannabis, cuáles son sus intereses, cuál es nuestra propuesta, y luego, si la persona tiene las ganas, tiene la consulta médica con alguien de nuestro equipo también, donde la idea es poder evaluar, digo, hoy sí, ustedes la nombraron antes la ley y existe el ReproCan, nos pide para poder tener autorizado y de forma legal nuestro cultivo y utilizar cannabis hoy, una indicación médica, con lo cual se construye junto a la persona el diagnóstico que va a acompañar esa solicitud al Ministerio de Salud, pero desde un lugar conjunto, ¿no? Y reconociendo cuáles son los síntomas que la persona identifica, cuáles son los beneficios, y nosotros pudiendo aportar las recomendaciones para que ese uso sea lo más saludable posible. Y todo lo que respecta posteriormente al asesoramiento en cultivos, si están interesados en experimentar su propia producción de fitopreparados, toda esa cuestión también. La idea es como acompañar en todo lo que tenga que ver con el uso de cannabis en la persona. Bien. Sí, después en la consulta médica lo que evaluamos es, bueno, primero cuál es la demanda, digamos, qué es lo que busca la persona, digamos. Ahí, digo, hoy es muy diverso y a partir de la creación del ReproCan, puede pasar que la demanda sea, bueno, quiero cultivar de manera legal, digo, como para ponerlo en un extremo, y no está muy claro, bueno, pero de qué manera ese cultivo y ese uso de cannabis se va a transformar en terapéutico o viene siendo terapéutico, ¿no? Digo, ¿no? Porque depende de cada persona. Hasta, no sé, una persona que no tiene ningún vínculo con el cannabis, nunca cultivó cannabis, nunca usó cannabis, y bueno, y escuchó, porque hoy es un tema que está, digamos, presente en la sociedad, y bueno, escuchó, alguien le dijo, alguien le recomendó, o hasta incluso alguien le dio un aceite y la persona no sabe qué hacer, y bueno, y ahí, esos casos por ahí ya hay una patología de fondo, por lo general, y bueno, tiene que ver más con eso. Entonces, es como bastante, por lo menos la población con la que trabajamos nosotros, digamos, es muy diversa, digamos. Entonces, como hacemos primero una evaluación, digamos, integral, encuadramos el uso del cannabis y después
según la necesidad, bueno, vamos compartiéndolo con el equipo, con el resto de profesionales médicos. También trabajamos en red con otros proyectos parecidos o que no puntualizan especialmente en el cannabis, pero no sé, son médicas ayurveda o hacen uso medicinal de las plantas en general, o también con otros también compañeros y compañeras que sí que se dedican específicamente al cannabis. Son como muy amplias las preguntas. Sí. Bien. No, sí. Yo voy a, en cuanto a lo que dijo Agus recién, me gusta, voy a retomar. Digo, con la pregunta que hice yo al principio, no es lo mismo para el que está escuchando. Una cosa es lo que vos conseguís de manera que no sabes de dónde viene, a ir a una consulta con especialistas como son nuestros invitados en el tema y aprender que antes que ustedes vinieran estábamos hablando también de que trabajamos mucho por ahí con el momento presente y la atención plena, y lo había visto en el Instagram de ustedes y es algo que dijo Rafael recién, bueno, hasta esto de cultivar, ¿no? Qué sé yo, las manos en la tierra, aprender, estar ahí, ver el crecimiento de la planta, todo el proceso que lleva, digo, está buenísimo. Entonces decimos, no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Ahora, voy a una parte más médica de vuelta. Efectos, ¿cómo repercuten en nosotros? Digo, por ejemplo, pongamos un caso muy básico que vos quieras, de que yo voy porque tengo un dolor crónico de espalda, que probé 800 masajistas y yo en mi caso, Antonella, tomo muchísimo Ibupirac. Sí, eso quería saber, tipo, ¿qué paciente? Entonces digo, claro, ¿cuál sería el efecto que a mí tendría, por ejemplo, desde la planta que yo quisiera cultivar o desde el aceite? Lo que él quiera. Bueno, ahí el cannabis, digamos, el efecto principal que va a tener, en tu caso, Antonella, va a ser de analgésico, digamos, Uh-huh. y por un mecanismo, digamos, similar al que produce el ibuprofeno en nuestro organismo, digamos. El ibuprofeno no suele ser, no deja de ser un principio activo más, Uh-huh. externo, sintético, es una droga producida sintéticamente en un laboratorio que la ingresamos al organismo y que en ese organismo desencadena una serie de funciones que hace que nos calme el dolor. Bueno, nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema endocannabinoide Uh-huh. que yo me enteré después de haberme recibido en la UBA de médico. Tengo que ser sincero, a todo el mundo se le olvidó mencionármelo. Casualidad. Besitos a mis docentes no. Tremendo igual. Sí, amo a mis docentes y hay gente muy grosa de toxicología de la UBA que también está trabajando el tema, así que era un chiste. Pero no, sí, se sabe, digamos, Mechulian, que es un referente, investigador, que fue el que aisló primero el CBD y que generó un montón de evidencia científica en los 80 o desde los 80 hasta acá, hasta ahora. Tuvo los mismos problemas que tenemos todos, digamos. Hoy no se conoce, no es un referente, no se hablan de los estudios que generaron la evidencia científica y todo lo contrario, digamos, se habló mal del cannabis o se sigue hablando mal o que no, digo, como... Entonces es raro, pero bueno, es lo que sucede. Y sí, por ejemplo, en este caso que traía Antonella, bueno, con los analgésicos, que es algo que es muy frecuente. Ahora me siento que perdón, hoy dije preguntas, pero quise decir respuesta, como que a veces nos pasa que por esto de hablar de salud integral nos ponemos a dar respuestas muy amplias y todo queda medio abstracto, pero gracias por traer un caso bien concreto. Entonces, yo te voy a traer otro después. Vamos con la sección interconsultas en bueno, vivo. En resumen, analgésico sería en el caso del dolor de espalda el beneficio del cannabis. Sí, analgésico. Y los analgésicos también tienen muchos efectos adversos, entonces está bueno también incorporar otros elementos, otras sustancias y otros principios activos como los cannabinoides que tienen menos efectos adversos, tienen menos toxicidad en el organismo y que a veces pueden tener iguales o mejores resultados. A veces no. Eso queríamos escuchar. No se hace en el laboratorio. No, La claro. planta, con lo cual es más accesible también. Sí.
Clave. Bueno, traigo el caso Flor. Soy una mujer con tendencia a la ansiedad. He padecido trastornos de ansiedad. Entonces, en mi caso, ¿es recomendable? ¿Cómo sería? ¿No? Llego a la consulta. ¿Qué me dicen? ¿Qué efectos? Lo primero que te digo, en principio se me presenta mucho, antes nos habían consultado sobre, qué situaciones llegan, ¿no? Ujú. La ansiedad, también Rafael había mencionado antes, es una muy común, y a veces hablamos de ansiedad, decimos que somos personas con ansiedad, lo digo sintiéndome una de ellas, ¿y de dónde salió esa idea, no? ¿Dónde está? ¿Quién me diagnosticó? ¿Por qué es el motivo? A veces hablamos de ansiedad cuando hablamos de la intensidad y el ritmo y la dinámica en la que vivimos en el día a día, Total. no solo en Capital Federal, en el país y en el mundo, y el ritmo que mantenemos de vida que siempre nos va a generar, o últimamente nos está generando, esta ansiedad, ¿no? Como pensamientos constantes, insatisfacción, malestar, y todo eso después repercute, por supuesto, en el cuerpo, no podemos dormir, nos duele todo, estamos tensionados, bruxo, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones. Rafael, no te enojes. Después vos hablas de lo médico, tal vez. Pero me parece importante primero empezar a desarmar, ¿no? Esas ideas que traemos y que son reales y que uno lo siente. Primero desarmarlo, y a partir de desarmar eso, ver en qué puede sumar el cannabis. Y el cultivo es una parte muy importante también para todo lo que tiene que ver respecto a la salud mental, justamente Bien. como beneficio, ¿no? Sí, y después, como cuestiones más médicas, digamos, el cannabis puede ser ansiolítico, pero también puede ser ansiogénico, digamos, ¿no? Como traduciendo esto, puede bajar la ansiedad y puede ser terapéutico, y en algunos casos, lo contrario, digamos, puede producir ansiedad. No sé, alguien en algún momento habrá tenido algún mal pegue, mal flash, como se le suele decir, y y capaz que tuvo que ver con eso. Entonces, el CBD, digamos que es uno de los cannabinoides que logró tener primero legitimidad, digamos, en el ámbito médico, porque fue también el primero que se estudió. Es un ansiolítico que es muy, muy buen ansiolítico. Y el THC por ahí puede producir también, puede producir, a diferencia del CBD, puede desencadenar ansiedad, digamos, puede ser ansiogénico. Después no funciona tan así todo, porque uno cuando ingresan los cannabinoides están todos juntos, se modulan, digamos, lo que se llama el efecto séquito, pero para poder ordenar eso, digamos, sí hay que tener en cuenta, que como a grandes rasgos, digamos, como para que la gente entienda, el CBD principalmente es ansiolítico, baja la ansiedad, pero el THC en algunas situaciones puede producirla. Entonces, hay que tener cuidado, y por eso es importante también el acompañamiento médico. Y tengo la siguiente pregunta, porque entiendo que el cuerpo es sabio y comprende qué es lo que tiene que procesar y qué no. Y acá voy a preguntar con total ignorancia, pero las flores de Bach, por ejemplo, que tienen son esencias y son muchas, y uno prescribe para equilibrar la emoción que le falta a la persona, ¿no? Es como va dirigida, pero es para equilibrar. En este caso, ¿el cuerpo es el que regula y equilibra esto que vos decías? Sí, tenemos un sistema endocannabinoide que está distribuido por casi todo el organismo, y también tenemos endocannabinoides, o sea que nuestro cuerpo produce también endocannabinoides, ¿sí? Que habrán escuchado por ahí a alguien, la anandamida, por ejemplo, que es bastante conocida. No importa, es una molécula, es un cannabinoide, un endocannabinoide que lo produce el organismo. Y después el sistema endocannabinoide tiene estas moléculas que son como si fueran señales que viajan por todo el organismo, y esas señales como que van tocando timbres, digamos, ¿no? Como lo pongo. Está bueno decirlo así gráfico para que entiendan todos, desde Perdón. Doña Rosa hasta... Ahora a mí maestro de bioquímica, pero es lo que recuerdo y es lo que se me ocurrió. Entonces van actuando sobre receptores, sobre distintos receptores, pero sobre esos receptores cannabinoides, que por ejemplo los más conocidos son el CB1 y el CB2, también actúan otras moléculas que tenemos en el organismo. Entonces cada vez se está viendo y se está descubriendo que en realidad el sistema endocannabinoide cumple un rol mucho más central y de homeostático, que significa, digamos, que regula el organismo y que regula el funcionamiento de distintos órganos y sistemas que tenemos en el cuerpo.
Entonces, bueno, hay algo del equilibrio que vos traías que está, digamos, que uno lo lee y que aparece todo el tiempo y que se está investigando que muchas afecciones de la salud, muchas patologías, posiblemente tengan que ver con el desequilibrio de este sistema endocannabinoide. Mira, Buena esto data. fue tremendo para mí, una revelación. Sí, total. Eso estaba pensando, que con todo esto, ¿no? Que estamos como muy inmersos en la medicina tradicional, ¿no? Entonces como que hay que desaprender un montón de cosas que... Nada, porque tenemos farmacias en todos lados y con todo respeto de mis padres que trabajan en farmacias. Pero, y mamá, feliz cumpleaños. Pero eso, hay que desaprender un montón de lo que nos enseñaron de la medicina tradicional y reaprender que, o sea, hoy recién pensaba en qué momento una planta se hizo tan perjudicial, ¿no? Cuando en realidad es algo... o sea, es algo natural, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo natural se condenó, ¿no? Y bueno, con lo que se asocia. Está bien, En sí, la cultura, digo, ¿no? obvio, O sea, la mala fama. obvio, con lo que se asocia. y también están las contraindicaciones de lo que genera la marihuana también en uso excesivo, como todo, ¿no? O sea, la paranoia, bla, etcétera. Bueno, por eso está bueno lo que hace el equipo de los chicos, de saber tu historia clínica, de qué consumís, hasta saber genéticamente, tus viejos, tus abuelos, ¿alguien tiene alguna patología? O sea, yo tengo pacientes que por ahí vienen por un tema de ansiedad, me fumé una seca, y por ahí tenía pensamientos medio paranoicos y se me disparó, ¿entendés? Claro. Entonces, uno a veces no sabe con qué viene. Entonces, como hacer también toda esa historia clínica es súper importante. Nada, sí, muy, muy integral como hacen ellos y uno desde su humilde lugar el que trabaja con esto también, o sea, tener más información y ver el panorama completo. Sí. Tal vez yo solo voy a intentar ser breve porque con lo que dijiste podría hablar mucho, pero sí me parece interesante que en esto que venimos hablando de una perspectiva distinta y el por qué no se criminaliza una planta en este caso, tiene también que ver con la fuerza y el poder y la autonomía, ¿no? Que podemos tener las personas y los pueblos, sobre todo, digo, las comunidades, en relación a tener el acceso directo a la planta, a las tierras, y con eso poder satisfacernos y tener una calidad de vida sin necesidad de tal vez interferencias o intermediarios como ciertos sistemas o estructuras, que son las que salen perjudicadas en cierto punto cuando cada une puede tener autonomía y autogestión, ¿no? Sí, tal vez total. desde un lugar un Gran poco respuesta. más político y social, pero... Sí, y hay algo que traías de los fármacos, que es complejo y también quiero ser prudente. Entonces, bueno, sí lo que hay que tener en cuenta y lo que yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo en situaciones de salud más complejas, es que, bueno, que el cannabis puede no alcanzar también, ¿sí? No es que con el cannabis podemos curar todo, sino que, bueno, que el cannabis, por ejemplo, en el dolor, digamos, un dolor crónico severo, bueno, Antonella, no sé si solo con cannabis vas a poder dejar el ibuprofeno, pero capaz que el cannabis te ayude a disminuir la dosis de ibuprofeno y eso haga que tengas menos efectos adversos. Total. Entonces, bueno, puede que no alcance con el cannabis y que se combine con otros tratamientos farmacológicos. A ver, yo soy médico, no estoy en contra de los fármacos. No, ya sabemos, pero bueno. Pero critico fuertemente, digamos, la industria, el complejo médico industrial, bueno, según Exacto. de dónde Aparte, nos, perdón, nos es agarremos. una locura que nosotros nos reautomedicamos con fármacos y no podés tener una planta legalmente en tu casa para medicarte con información, que es lo que ustedes decían, hacemos control de riesgo, o sea, de daños, como informate y es una locura, si lo pienso de este lado, digo, yo voy, dame el Ibupirac 600. ¿entendés? Claro, sí. Es re contradictorio, pero bueno, porque ¿qué pasa? ¿Qué hay atrás? Claro, Sí, bueno. obvio. Una pregunta. Yo tenía entendido que el aceite de cannabis se necesitaban muchas plantas, muchas. ¿Es cierto eso? ¿O con una, no sé con cuántas se necesitan para el aceite? Me señaló. No, la realidad es que no es necesaria una gran cantidad de plantas. También, primero, ¿para quién? Si es para vos,
con cuánta periodicidad lo Claro. necesitas. Y más allá de eso, es accesible para todos. Uno puede empezar de a poco con una planta, con 2, con 3. El ReproCan nos permite, si estamos habilitados, tener hasta 9 plantas en floración en el domicilio que declaremos. Con lo cual, digo, cantidad habilitada hay para tener la capacidad de poder hacer tu propio aceite. Obviamente, cada uno tiene que ver sus posibilidades. Digo, antes también lo dijo Rafael, puede haber interés, pero no todos podemos tener tal vez la capacidad de comprar los cultivo. insumos o de tener el lugar para cultivar, aunque obviamente es lo que recomendamos y promocionamos. ¿Y el ¿no? aceite es legal? Sí. O sea, Sí, ahí voy a eso. Te quería decir algo porque también es complejo lo de lo legal y en el tema del aceite, pero sí lo de las cantidades, que por ejemplo con 20 gramos de flores uno puede, depende de la dilución, porque depende de varias cuestiones, pero con 20 gramos de flores uno puede lograr con un mililitro, 1,5 mililitros, 2 mililitros de resina que después se diluye con un solvente que uno para diluir esa resina que obtiene, que es como un aceite muy, en realidad cuando lo calienta un poquito se queda como un aceite muy espeso, ¿sí? Pero ese aceite después uno lo diluye porque está muy puro y lo diluye en aceite de oliva o en aceite de coco. Por eso muchos de los aceites de cannabis uno lo usa, lo toma y es aceite de oliva, digamos, porque tiene el sabor. El aceite de coco por ahí es más amargo. Entonces por ahí con 20 gramos de flores uno puede lograr una cantidad que le permita después diluirla y poder controlar las diluciones, ¿sí? Entonces tiene que ver más con eso, digamos. Si estás re canchero, y bueno, capaz, y depende de los elementos que tengas, y si se hace artesanal en un hogar, bueno, capaz que con 10 gramos también, digamos, es más difícil. A mí con tan poca cantidad me cuesta ya las proporciones, pero también se podría hacer. Y después la otra y 20 gramos de flores lo podés tener con una planta. Sí. ¿y cuánto dura con eso? una sola. O sea, las dosis, por ejemplo, también dependen del paciente. Ok. Sí, en cannabis y en la mayoría de las plantas medicinales, menos es más, digamos, siempre decimos. No por la toxicidad, porque el aceite de cannabis es muy seguro y es más seguro que un montón de fármacos. Más seguro quiere decir menos tóxico que un montón de fármacos que son de venta libre en la farmacia y que la publicidad de la tele nos está todo el tiempo vendiendo. Está ladrando, Sí. insoportable. Pero bueno, Apaguen la tele. se empieza con dosis bajas y se va titulando, digamos, porque ahí lo que uno tiene que buscar es no usar más dosis de la que en realidad le darían efecto. Entonces, Y con después eso. para dejar de tomarlo, ¿tiene que ser progresivo o no? Voy a decir solo una cosa de lo anterior y te dejo a vos esa. En relación a lo de aceite es legal que te lo hagas vos. Como la idea nuestra sobre todo es como poder promocionar eso. No solo podés cultivar, sino podés realizar tus propios derivados, como el aceite, y transportar a nivel nacional hasta frasquitos, hasta 6 frascos de hasta 30 mililitros. Con lo cual podés hacerlo vos mismo, en ese caso es completamente legal. También eso es lo más importante, como animarse a probar. Bien. Sí, después la cuestión reglamentaria y legal está un poco todavía le falta madurar, sí, porque hoy en día no quiero, soy médico, igual soy parte de un proyecto mucho más amplio, pero por ahí ese tema no es mi especialidad, pero sí lo que hoy el problema es con la comercialización. Por eso hoy es muy importante la herramienta del autocultivo para elaborar nuestros propios aceites, porque después, sobre todo para conseguir aceites que tengan THC, es muy difícil porque todavía no está reglamentada la comercialización, ¿sí? Entonces eso hace que sea difícil también conseguir los productos y que sean de calidad. Está habilitado el aceite de cannabis para uso cosmético, que tiene que tener casi no tiene THC, ¿sí? Un 0,03, creo, chequenlo porque no me acuerdo bien, pero creo que tiene que tener menos del 0,03 de THC, ¿sí? Para que se pueda comercializar. Y después me quedó la pregunta, no genera dependencia, se puede suspender, digamos, el aceite. Lo ideal es tomarlo de manera periódica para potenciar sus efectos, pero si se toma de manera ocasional,
no hay ningún tipo de inconveniente con eso. Lo único que, bueno, que vas a tener menos respuesta terapéutica, o sea, te va a hacer menos efecto. ¿Cuál es, para ir cerrando un poquito porque nos quedan nada, 5 minutos, pero también para que se entienda tal vez, y me lo puedan explicar un poco más simple, la diferencia entre armarte un cigarrillo con cannabis que vos cultivaste, con los cogollos, a el aceite? Bien, son dos vías distintas de ingerir el cannabis. Ahí sería la vía respiratoria, ¿sí? Que es el porro, ¿sí? El cigarrillo de cannabis, y la vía oral, ¿sí? Que es la digestiva. Después tienen, bueno, distintas propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas, digamos, cómo circulan, cómo se absorben, cómo se metabolizan y cómo se eliminan esos cannabinoides. Por la vía respiratoria, voy a tratar de ser lo más sencillo, por la vía respiratoria tiene un comienzo de acción rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno se fuma un porro y a los 5, 10, 15 minutos ya puede ver los efectos, sobre todo si tiene alto contenido de THC, ¿sí? El aceite, si se ingiere por vía oral, pasa por el hígado, se metaboliza una parte, sigue todo el tubo digestivo, ingresa al organismo, se distribuye por el torrente sanguíneo por todo el cuerpo, bueno, es un proceso más lento. Se usa la vía sublingual también porque evita el hígado, le pasa por el costado del hígado, entonces se metaboliza menos. Bueno, hay como distintas cuestiones a tener en cuenta, pero lo que siempre se trabaja con los pacientes es que depende de cada caso, pero como a rasgos generales, el aceite es para usarlo periódicamente y como más, si se quiere, preventivo, entre comillas, para evitar que aparezcan los síntomas, ¿sí? Y la vía respiratoria, en términos generales, es para actuar sobre el síntoma en el momento, para un uso más agudo. Bien. ¿Sí? Me encantó. Perfecto. Súper claro, gracias. Sí, súper claro. Bueno, ¿quieren mencionar sus redes para quienes nos están escuchando? Por supuesto. @intiva.salud en Instagram, también con el mismo nombre en Facebook. Y nos pueden escribir a medicinaintegralcanábica@gmail.com por cualquier consulta, duda, lo que sea. Y cualquier cosa las contactan acá las compañeras que nos mandan un mensaje y nos pasan la info. Sí, por supuesto. Bueno, muy bueno, la verdad que muy bueno. Gracias por invitarnos. Bien, gracias a ustedes por venir. Gracias. Bien, nos vamos con mucha info. Me Sí, encanta. a mí